permanente, la fidelidad a Dios permanente. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas reciben la corona de vida, dice Santiago, que Dios ha prometido a quienes lo aman. Una de las promesas que tú y yo tenemos por amar a Cristo es la corona de vida. Es una corona de vida. Ahora, este es un premio por la recompensa de resistir la tentación. La felicidad, iglesia, viene de tener una vida en orden delante de Dios. Porque hay una corona de vida por mantenerte en orden y en sumisión delante de Dios. Cuando no te arrasa un mal hábito, realmente hay felicidad en ti. Cuando no te arrasa un mal carácter, realmente hay dicha en ti. Cuando vences el mal con el bien, cuando puedes perdonar y vences la tentación de mantenerte ofendido o en amargura, oye, realmente puedes disfrutar la vida en Cristo. Cuando sabes decir no a la tentación, esto produce felicidad en tu vida. Esta es la verdadera felicidad. Escoger bien en la vida. Vencer la tentación. Ahora, la recompensa por superar esto, en cuanto a la tentación, las pruebas, es una corona de vida. Y una corona de vida significa una vida en abundancia. No solamente representa la promesa de la vida eterna para todos aquellos que creemos en Jesucristo, sino también representa las promesas en esta tierra viviendo abundantemente en Cristo. Jesús dijo, el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, en San Juan 10:10. Mas yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Entonces quiere decir que vencer la tentación implica abrazar la vida en abundancia que Cristo ha traído a mí, a mi ser, rechazando lo que el enemigo quiere lograr para destruir mi vida. Entonces escoger a Cristo produce una plenitud de vida más. Dicha, felicidad, paz. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo entonces manejar la tentación? ¿Cómo puedo tratar con esta tentación que muchas veces viene a nuestras vidas? ¿Cómo puedo decir sí a la voluntad de Dios, a esta vida plena? ¿Y cómo puedo decir no a la destrucción del enemigo que quiere destruir matrimonios, familias enteras? La paz que el Señor nos ha dado. ¿Cómo puedo vencer? Santiago, siendo tan práctico como lo es esta carta, nos da 5 principios que quiero invitarte a estudiar y anotarlos ahí. Número 1, siendo realista. Tú y yo tenemos que ser realistas y tener en cuenta de que todo cristiano, todo hijo, hija de Dios, seremos tentados. Y la realidad es que tú y yo nos vamos a librar del pecado estando más cerca de Dios cada día. Es un hecho, es un principio espiritual. Y la realidad es que todos somos tentados. 1 Corintios 10:13, te quiero leer la Nueva Versión Internacional porque me llama mucho la atención una frase que usa esta traducción. Dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Fíjate bien esta frase. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Entonces, en medio de una tentación que es común para todo el género humano, es decir, todos vamos a experimentar tentaciones. No hay tentación que tú estés experimentando que a alguien también no le esté dando guerra. No eres el único que está siendo tentado, no eres el único que está pasando esta dificultad. Esto es lo que el Señor quiere que tú y yo sepamos. Dice, Dios es fiel en medio de eso y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedes aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir.
Y esa salida, amados, es lo que Dios nos ha estado enseñando en esta serie. Sabiduría de parte de Él. Una sabiduría para tratar con la tentación, vencer, caminar en plenitud, caminar en la vida nueva a la que Cristo nos está llamando. Entonces el ser tentado no es un pecado, es común para todo el ser humano. El pecado es ceder a la tentación. Y tú y yo tenemos que ser realistas. Vamos a ser tentados. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de nuestro Señor Jesús. Dice, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Él no es incapaz de comprenderte. Él te comprende, iglesia. Y dice, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso. Diga conmigo, es poderoso. Va, fuerte, fuerte, dígale, mi Cristo es poderoso. Ahora yo le sigo leyendo. Dice, para socorrer a los que son tentados. Wow, tenemos a nuestro Señor, que es poderoso para socorrernos en cualquier momento de tentación. En cualquier instante donde yo me veo tentado a abandonar la perseverancia, abandonar la santidad. Mi Dios es poderoso para ayudarme en mi debilidad, como decía el apóstol Pablo. En mi debilidad el poder de Dios se perfecciona. Porque cuando soy débil, yo soy fuerte en Cristo. Entonces tú y yo debemos de encontrar esa fortaleza en el Señor. La tentación prueba que eres humano. Entre más comprometido estás con Jesucristo, iglesia, más vas a ser tentado. Pero Jesús te va a ayudar. Algunos piensan desde que busco al Señor, desde que me he convertido a Cristo, me llueven problemas, me llueven luchas, me llegan dificultades y así y así. Hey, yo te quiero decir algo, sí, porque vas contra la corriente. Claro que sí, ya no vas por la corriente de este mundo, vas ahora en contra de la cultura de este mundo. Por eso sientes oposición, pero tenemos a un Cristo Jesús capaz de fortalecernos en nuestra debilidad. Él dice amén. Número 2, tú manejas la tentación siendo responsable, iglesia. Siendo responsable. ¿A qué me refiero con esto? Dice el versículo 13, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Iglesia, debemos de aceptar la responsabilidad. No culpes a otros por tus problemas. Si estás fallando, si estás teniendo mal carácter, si estás tomando malas decisiones o estás esclavo a un mal hábito, no culpes a nadie más. Si estás cediendo a la tentación, no culpes a Dios. Porque vivimos en medio de un mundo que ha optado por ser irresponsable desde el Génesis. ¿Qué dijo el hombre, Adán? Es que la mujer que me diste, Señor. Y luego la mujer, es que la serpiente, Señor. Entonces algunos culpan al diablo. Otros culpan a Dios, desgraciadamente. Otros culpan a sus padres, otros culpan a sus herencias familiares. Pero la realidad es que eres responsable, soy responsable de mis actos, de mis palabras, de mis actitudes. No culpes a Dios ni a otras personas. Esto es una señal de inmadurez. Tú y yo queremos crecer espiritualmente en todas las áreas este año, emocionalmente queremos crecer. En todas las áreas tenemos que comenzar a ser responsables delante de Dios. Primero tengo que ser realista que voy a ser tentado. Segundo, tengo que ser responsable. Y cuando yo esté batallando y cuando yo esté en tentación, tengo que considerar que lo que yo decida o lo que yo siembre traerá consecuencias
ya sea buenas o malas, si es buena o mala mi decisión. Y número 3, yo lidio la tentación estando alerta y preparado. Estando alerta y preparado. Necesito estar alerta cuando llegue la tentación. Yo necesito tener una preparación espiritual todos los días. Iglesia, no te salgas de casa sin la bendición de Dios. Yo quiero animarlos a ser responsables, a estar alerta en oración, en la palabra. Primera de Pedro 5:8 dice: estén alerta. Cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Fíjate bien, tenemos un enemigo al acecho, esperando destruir, esperando matar. Tú y yo tenemos que estar alertas. Jesús dijo en Marcos 14:38: vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, vigilar, estar alertas, estar preparados, porque si somos realistas, todos somos tentados todas las semanas, todos los días. Vigilar, estar alertas implica estar llenando mi depósito de la presencia de Dios, llenando mi corazón de la presencia de Dios, llenando mi vida de la palabra de Dios. Incluso tú estás vigilando y tú estás preparándote para enfrentar la tentación, estando aquí en esta mañana, estando conectado a esta transmisión. Porque nadie de la noche a la mañana se despierta diciendo: voy a destruir mi vida, voy a decepcionar a mis hijos, voy a herir a mi esposa, voy a quebrantar mi matrimonio. Nadie se despierta así. Nadie. Hay un proceso de tentación. Santiago 1:14 dice: cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Entonces implica que el pueblo de Dios esté alerta y preparado, lleno del Espíritu de Dios, en sabiduría ante la vida. La tentación no avisa. Muchas veces ni siquiera sabemos que ahí está. Te toma por sorpresa. Tienes que estar alerta y en guardia, iglesia. Ahora, algo que quiero advertir es que somos mucho más vulnerables después de tener algún éxito. Y pensamos que estamos haciendo las cosas muy bien y nos comenzamos a relajar. Y la escritura dice en 1 Corintios 10:12: si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Entonces, es en los momentos de éxito o donde Dios tal vez ya te abrió una puerta y estás caminando bajo esa bendición, bajo esa protección, bajo esa promoción, donde podemos ser más vulnerables a la tentación. Si tú y yo no permanecemos alerta, podemos ser presas de esta tentación. Ahora, ¿cómo opera la tentación? ¿Qué es lo que pasa? Segunda de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros. Otra versión dice: para que no gane ventaja sobre nosotros. Dice: pues no ignoramos sus artimañas. Satanás tiene artimañas y él sabe cómo tentar tu vida, cómo provocarte. Si tú batallas con la ira, él sabe cómo provocarte a ira. Si tú batallas con la falta de dominio propio en tus palabras, él sabe cómo provocarte. Dice: pues no ignoramos sus artimañas. Entonces, Dios quiere que sepas cómo Satanás opera y tienta, porque la tentación es un proceso. ¿Y cuál es este proceso? Santiago 1:14 dice: cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos. El primer paso de la tentación siempre es el deseo. Es un trabajo interno dentro de ti. Ahora, la mayoría de los deseos son buenos, amados. Dios los puso ahí.
Dios los puso, Dios nos dio el deseo de sueño, de comer, de beber algo líquido, de dormir. Y Dios nos ha dado estos deseos, deseos de amar, de ser amados. Son buenos regalos, pero cualquier deseo fuera de control destruye. Un deseo fuera de control destruye. Y a Satanás le encanta tomar los deseos rutinarios y convertirlos en deseos desbocados. Y es ahí donde las personas se obsesionan con la comida, con el trabajo, con la diversión, con el sexo, con el dinero. Son deseos legítimos que Dios puso, pero a través del engaño y de la provocación del enemigo, son deseos sin control, en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado y de una manera incorrecta delante de Dios. Entonces está en nuestro interior, está en nuestro interior. Generalmente es el cumplimiento de un deseo legítimo, pero de una manera y un tiempo equivocado. Pero siempre la tentación comienza con un deseo. Y el segundo paso de cómo trabaja la tentación es el concebir. Santiago 1:14 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen, nos arrastran. Entonces en esa seducción está el concebir. Esa idea, ese pensamiento, ese deseo se convierte en algo ya meditado, planeado, que nos está llevando a la desobediencia. El tercer paso de la tentación es la desobediencia. Santiago 1:15 dice, luego cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. Entonces la Biblia está diciendo que la tentación comienza en tu mente, en tu interior, sale en tu manera de vivir y el deseo lleva a concebir y el concebir lleva a la desobediencia y la desobediencia lleva a la muerte. Porque la gente dice, ¿cuál es el peligro de esto? Es una fantasía inofensiva, no le hago daño a nadie, es más, nadie me ve. Pero el corazón de Dios está siendo contristado. Pero me estoy alejando de la cobertura, de la presencia de Dios. Entonces, por último, la tentación da lugar a la muerte. Y Santiago 1:15 dice, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Y esta es la consecuencia trágica de ceder a la tentación. Es lo que decimos como perder la batalla. Y los resultados pueden ser devastadores, iglesia. Porque existe la muerte espiritual, la muerte a los propósitos de Dios y la muerte física que acecha nuestra vida. Porque la vida que ofrece Cristo, la corona de vida para los que lo honran, es una realidad. Pero al no obedecer y al caer en la tentación nos perdemos de esa corona de vida y lo contrario de la vida es muerte. Entonces, el precio del pecado es la muerte, es una separación espiritual de Dios. Entonces Santiago dice que somos libres de escoger la manera en que queramos vivir. Escojan, iglesia. Dios nos dio la libertad de elección. Yo podría escoger vivir de la manera en que yo quisiera, pero no tengo la libertad, escucha, iglesia, de escoger las consecuencias de mis elecciones. Tienes la libertad de escoger, pero no tengo la libertad de escoger las consecuencias. Es lo peligroso de la muerte espiritual, es lo peligroso de las consecuencias del pecado. Entonces, para poder vencer la tentación, para poder romper con un mal hábito que está destruyendo la paz de mi hogar, que está destruyendo mi vida espiritual, porque cargan culpas, amados.
Se carga un costal de condenación que te hace estar encorvado cuando Dios te ha llamado a tener tus ojos puestos en Él con esperanza de un futuro agradable en Cristo. Pero Cristo ha venido a romper todo poder del pecado y de condenación en su iglesia. En Él tenemos esperanza. ¿Alguien dice amén? Dele un aplauso al Señor. Amén. Primero tengo que ser realista, admitir que tengo un problema. Después tengo que ser responsable y no culpar a nadie. Y dejar de poner excusas. Después me alisto para comprender lo que sucede durante la tentación para aprender a evitarla. Y el verso 17, fíjate cómo Santiago cambia los engranajes y comienza a hablar de la bondad de Dios, iglesia. Dice, toda buena dádiva. Fíjate el verso 17 lo que dice. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales, que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Parece como si se le hubiera olvidado a Santiago de lo que estaba hablando. Parece como que cambia de un tema a otro tema bien rápido, pero no. Lo que el Señor quiere hablar aquí en Santiago es de reenfocarnos, amados, para tratar con la tentación. Santiago está hablando acerca de la tentación y de pronto dirige nuestros pensamientos hacia la bondad de Dios. En medio de la prueba, en medio de la tentación de tirar la toalla, tú y yo tenemos que poner nuestra atención en lo bueno que es Dios, en lo misericordioso que es Dios. ¿Por qué? Porque este es el próximo paso para vencer la tentación. Ser realista, ser responsable, estar alerta y reenfocarnos. Entonces, si la tentación llega a nuestros pensamientos más íntimos, la clave para vencerla es cambiar lo que estamos pensando. La tentación no es simplemente una lucha, sino reenfocar nuestros pensamientos, cambiar tu atención a otra cosa. Cambia tus pensamientos en esta mañana, iglesia. Cambia tu mente, cambia en qué tú meditas todos los días. Cambia tu mirada, pon atención a Cristo, a su bondad. Reenfócate. Filipenses 4:8 dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. ¿Y sabes quién merece elogio? La bondad de Cristo. Dale un aplauso al Señor porque Él es bueno en medio de estas pruebas, en medio de la tentación. Yo quiero decirte, pon tu atención en la bondad del Señor esta mañana, en cómo te ama, cómo te ha traído a sus caminos con un propósito, cómo te ha salvado y te ha dado vida eterna, cómo te ha dado un destino en Cristo Jesús. Pon atención al amor de Dios que te ama incondicionalmente con tus luchas, con tus problemas, con tus pecados. Él te ama. Ahora, ¿cómo sales de la depresión? ¿Qué tanta tentación hay de deprimirse hoy en día? Malas noticias por allá, problemas aquí, problemas allá. ¿Cómo sales de la depresión? No lo harás viéndote a ti mismo. No lo harás viendo al problema. Eso nunca te cambiará. Enfócate en lo que quieres y puedes recibir de Dios. Salmo 118:24 dice, este es el día en que el Señor actuó. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Esto es una elección. Regocijarnos en Él. Porque si tú y yo ponemos nuestra atención solamente en nosotros mismos, en lo que nos falta, en lo que
en lo que nos falta en cuanto a nuestro carácter, en nuestros errores, en nuestra debilidad, y no ponemos nuestra atención en el gozo puesto delante del Señor que lo llevó a esa cruz para salvarnos, en esa bondad, en esa misericordia, entonces tú y yo no vamos a cambiar. Tenemos que tener algo superior, algo más grande, algo más glorioso que nuestro mismo pecado, y eso es la sangre de Cristo que se derramó por nosotros y fue derramada para que tú y yo fuéramos libres del pecado. ¿Alguien dice amén? Fue derramada para que tú y yo tuviéramos victoria. Salmo 34, verso 1 dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, mis labios siempre lo alabarán. ¿Estás siendo tentado a dejar de alabar, a dejar de gozarte en el Señor por la temporada que estamos viviendo? Vence esa tentación, iglesia. Vénsela. Vénsela en el nombre de Jesús. Sigue alabando, sigue orando al Señor. ¿Qué te parece si comenzamos a juntar nuestras familias ahí en casa y comenzamos a adorar al Señor en gratitud? Cuando estén ahí en la mesa, díganle al Señor: gracias, Señor. Gracias. Cuando estén ahí en la noche todos juntos en la mesa, gracias, Señor. Alaben al Señor. No caigan en la tentación de estar estresados todo el tiempo, viendo la enfermedad, viendo la muerte, viendo el problema, viendo la crisis. No, venzan esa tentación y díganle al Señor: gracias. Hijos, vamos a darle gracias, vamos a alabarlos, que se llene de gozo la casa que teme al Señor, que cree en el Señor, que se llene de gozo la vida que sigue a Cristo radicalmente, que se llene de esperanza todo discípulo de Jesús. ¿Alguien dice amén? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que se llene de gozo nuestro corazón, que se llene de Cristo. Josué 3:5 dice: entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Iglesia, yo quiero decirte esto: si tú y yo vivimos en santidad, tú y yo vamos a ser partícipes de los propósitos maravillosos del Señor. Vive en santidad, iglesia. Esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo para decir no a la tentación, no a sucumbir, no a rendirte ante la presión, ante la tentación. Pon la palabra de Dios en tu mente, reenfócate. Deja de estar peleando con ese sentimiento de soledad, solamente viéndote a ti mismo. Pon atención a la compañía incondicional del Espíritu Santo en tu vida, que te abraza, que te sostiene, que te consuela, que te libera. No trates de discutir con el demonio. ¿Por qué? Porque es mucho mejor que tú y que yo. Él tiene más años provocando al mundo con tentación. Cuando la tentación llama, pon tus ojos en la bondad de Cristo. Pon tus ojos en el precio que pagó Cristo por tu libertad. Había un predicador en mi juventud que decía: estando a los pies de la cruz, puedes tener un celo por la santidad. Estando al pie de la cruz, puedes tener esa pasión por guardarte para el Señor. Quizás tú necesitas cambiar algún hábito, vencer un hábito. Seamos radicales. Eliminemos esa fuente de tentación. José estuvo en una situación de tentación, ¿se acuerdan? Génesis 37. Tentado a amargarse en contra de Dios, tentado a romper su compromiso con la pureza delante de Dios, siendo tentado a vengarse de sus propios hermanos, pero no se rindió, salió de esa situación. ¿Por qué? Porque conocía quién estaba con él. Primera de Corintios 15:33 dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres.
Se dice por ahí que somos el promedio de las 5 personas con las que más convivimos. Entonces este año tú puedes rodearte de gente que te inspiren a la fe en Jesucristo. Tú puedes rodearte de gente que te ayude a mantener tus ojos en el Señor para no rendirte. Santiago 1:18 dice, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. No está hablando de un nacimiento físico, Santiago. Está hablando de nacer espiritualmente, volver a nacer, empezar de nuevo con Dios. El quinto punto para vencer la tentación es nacer de nuevo. Nadie puede vencer un mal hábito, una mala costumbre, tener otra vida si no nace de nuevo por el Espíritu Santo. Nadie puede experimentar la corona de vida si no hay un nuevo nacimiento. Tú tienes que pedirle a Cristo que entre a tu vida, que Él sea el que impulse tu interior a obedecer a Dios. Que Él sea el que impulse tu vida desde tu interior a vivir esta vida plena en Cristo. Si tú no has nacido de nuevo, tú debes de buscar al Señor en arrepentimiento y permitirle al Señor que logre eso, porque ninguna iglesia, ningún pastor puede lograr eso por ti. Solo Cristo, solo el Espíritu Santo, ante un arrepentimiento genuino y una fe sincera. Y quiero preguntarte, iglesia, por último, ¿cuál es tu área más vulnerable en este momento? ¿Cuál es? ¿Cuál es tu debilidad? Dios la conoce. Dios la conoce. El enemigo de nuestras almas también la conoce. Y tal vez tú te has dado cuenta y has estado sufriendo por eso. ¿Por qué? Porque es lo que te lleva a la lona y es lo que te descalifica muchas veces. Y te sientes rechazado y te sientes como que no puedo con la vida cristiana, esto es demasiado para mí. Tal vez es porque has estado viviendo en tus propias fuerzas y no en el poder del Señor. Porque el yugo de Cristo es ligero. Porque el seguir a Cristo es una ligera carga, no es un yugo pesado. Y cuando Jesús dice esto y habla de que su yugo es fácil y ligera es su carga, Él usa una ilustración, iglesia. Él está hablando de los yugos que ponían a las bestias, al ganado para arar la tierra. En la antigüedad ponían a un buey robusto, viejo, experimentado, con un yugo sosteniendo a un buey joven. Y el buey experimentado estaba unido con ese yugo al buey joven. Y eso hacía que el arado de los campos para la siembra fueran en la dirección correcta. Es decir, el ganado joven no tenía que preocuparse porque estaba unido a la experiencia y a la fuerza. Y cuando Jesús está diciendo mi yugo es ligero de llevar, Jesús está hablando de una conexión espiritual con todo creyente donde Cristo es el que abre el camino y tú lo obedeces. Si tú quieres encontrar fortaleza en el Espíritu Santo y en Cristo, tú debes de comenzar a obedecer el impulso del Espíritu Santo en tu interior. Porque si Cristo habita en tu corazón por la fe, Él es el que te va a conducir en la voluntad de Dios. Él es el que te va a mostrar la buena voluntad de Dios, la vida nueva y plena en Cristo. Dios es fiel, amados, y no va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podemos aguantar. Amén. Depende de Cristo.
Depende de Cristo, depende de Él. Alguien dijo por ahí, no podemos hacer que los pájaros dejen de volar sobre nosotros, pero sí podemos evitar que hagan un nido en nuestro cabello. Entonces los pensamientos negativos, las tentaciones van a pasar, pero no dejes que se hagan nido en tu estilo de vida, en tu manera de pensar. No lo dejes, no lo permitas. Amén. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Quiero darte por último 3 consejos para orar, que van a ser como recursos para ti contra la tentación. Primero quiero hablarte de la comunión con otros hermanos en Cristo. Quiero hablarte de la coinonía. La Escritura dice que es bueno, es agradable cuando los hermanos habitan en unidad. Reunirnos con otros cristianos va a ser el primer recurso que yo quiero que tú y yo meditemos en oración en este momento. No podemos pelear solos, amados. Si este tiempo de pandemia, de contingencia, hace que estemos un poco alejados físicamente, no debemos de permitir que estemos alejados tanto en el espíritu como en el corazón. Gracias a Dios por la tecnología. Los que no pudieron asistir hoy están conectados. Vamos a hacer lo posible por estar conectados con las redes sociales, con las oraciones en línea, pero sobre todo, amados, cuando podamos estar juntos, tú y yo tenemos que tener el consejo pronto de nuestro hermano, de nuestra hermana en Cristo. No pelees esta batalla solo. Escucha, resolver tus sentimientos no es que lo resuelvas tú solo solamente. Es con la ayuda de Dios y es con la ayuda de tu prójimo. Porque revelar tus sentimientos de tentación es el principio de tu sanidad. En el reino de Dios no existen llaneros solitarios. Yo quiero invitarte a buscar esa amistad, ese momento de comunión con los hermanos. Número 2, quiero hablarte de no despegarte de la palabra de Dios. Juan 8:32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Mantente en la palabra de Dios, en la verdad, porque uno de los trabajos del enemigo es engañar. ¿Cómo eres libre del engaño? Manteniéndote en la verdad, para que no creas la mentira. Y la verdad es la palabra de Dios, es Cristo. Y por último, dice la Escritura, Efesios 5:18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Llenándonos del Espíritu Santo, llenándonos, buscando al Señor en oración, en cántico nuevo, pidiendo al Señor esa llenura fresca todos los días. ¿Por qué no cierras tus ojos para que no te distraigas y comienzas a orar? Dile al Señor: Señor, en el nombre de Jesús, quiero esa corona de vida, Señor. ¿Cuál es el pago, iglesia, para los fieles, para los que se guardan de la tentación, para los que vencen la tentación? Es una corona de vida y de vida en abundancia. Dile al Señor: Señor, ayúdame a mantenerme alerta en el nombre de Jesús. Oh Señor Jesús, pedimos que nos libres de toda tentación, que nos des la sabiduría para esperar esa respuesta tuya, para identificar la salida que tú prometes juntamente con la tentación. Señor, que en el nombre de Jesús seamos responsables y dejemos de culpar a nuestros padres, a nuestro pasado. Señor, tú nos has dado dominio propio y podemos decidir por la vida en Cristo Jesús.
Señor, ayúdanos a mantenernos unidos en el cuerpo de Cristo. Ayúdanos a no pelear solos, a no ser llaneros solitarios, presa fácil del enemigo. Las ovejas que no siguen al rebaño, que no están juntas, que comienzan a buscar esa independencia, son presa fácil para el lobo. Ayúdanos a mantener la unidad, Dios. Ayúdanos a mantener la unidad, Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Oh Espíritu Santo, danos hambre por tu palabra. Comienza a orar y dile: Señor, dame hambre por tu palabra. Dame hambre por ti, Señor. Hambre por la verdad. Ayúdame a mantenerme en la verdad. Y Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor. Llénanos en esta mañana de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Llénanos, Dios. Vamos, vamos, iglesia, empieza a clamar y dile: lléname, Espíritu Santo, lléname. Oh, precioso Espíritu Santo, ven y lléname de ti. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tu espíritu está dispuesto a encontrarse con el Espíritu Santo, a encontrarse con Cristo. Que la carne sea debilitada, que sea humillada en este ayuno, Señor, y que se rompa toda tentación en las familias. En el nombre de Jesús. Toda tentación, Señor, a dejar de creer, a dejar de soñar en ti. Toda tentación a la desunidad, a la falta de perdón. Toda tentación a la inmoralidad sea quebrantada en el nombre de Jesús. Señor, libra a los jóvenes, libra a los niños de la tentación, de la rebeldía, de la inmoralidad en el nombre de Jesús. Libra a los matrimonios de la tentación de buscar por sobre todas las cosas su razón, su idea. Señor, en lugar de buscar tu instrucción y tu dirección, Señor. Libra a los matrimonios de la desunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Líbranos de toda tentación, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque nuestro pago será la corona de vida que tú has prometido a quienes te aman. Dile al Señor: yo te amo, Señor. Empieza a declarar tu convicción por Cristo. Dile: yo te amo, Señor, y he de servirte y he de seguirte con todo mi corazón. Vamos, dile: yo te amo, yo te sirvo en el nombre de Jesús. Yo te amo, yo te sirvo en el nombre de Jesús. Dios, tú eres mi amado, tú eres mi primer amor, Señor. Y quiero una vida, Señor, bendecida por ti. Una vida que es totalmente para ti, Señor. Todo lo que está en tus manos será guardado, será edificado en el nombre de Jesús. Eso quiero para mi vida, Señor. Me entrego, dile: tú eres el amado de mi alma. Empieza a adorar, iglesia. Y en la medida que tú adores, serás lleno del Espíritu Santo. Empieza a adorar en el nombre de Jesús. Empieza a adorar. Dile: Señor, te adoro, te bendigo, Dios. Vamos, dile: te adoro y te bendigo, Señor. Te adoro y te bendigo, Señor. Te adoro y te bendigo, Dios. Oh, Espíritu de Dios, te amamos, te amamos. Ayúdanos a vencer, Señor. En el nombre de Jesús, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro primer amor. Venga poder para vencer, venga sabiduría para vencer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Iglesia, mantén tu corona para cuando le veamos cara a cara en la eternidad, podamos rendirla al Señor en adoración, amado. Amén. Que podamos entregarla en adoración absoluta en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor, dáselo fuerte. Él está aquí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.